Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a compartir el mensaje de la Cena del Señor, un domingo especial donde recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esta reflexión le puse el título Cambiados por la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo los discípulos fueron cambiados, fueron transformados por la resurrección de Jesús. Me gustaría que abran su Biblia en Mateo 26. Vamos a leer distintas actitudes que tuvieron los discípulos con su maestro horas antes de su muerte. En el versículo 1 y 2, Jesús habla con sus discípulos y dice: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús hizo un anuncio a sus discípulos muy importante. Les anunció que él iba a ser crucificado. Sin embargo, vamos a ver que los discípulos no entendieron, no captaron el mensaje que el maestro quiso darles. Y luego de ese mensaje, ellos tuvieron 2 actitudes que no era de esperar para los discípulos de Jesús. La primera actitud la vamos a ver en los versículos 36 a 46, cuando Jesús les pide que lo acompañen en oración en el monte en Getsemaní. Sí, Jesús, vamos a ver que en el versículo 37, Jesús le dijo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo: Quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos que lo acompañaran en oración, que velaran por él, porque él se sentía angustiado, sentía una tristeza enorme, una tristeza de muerte, como dice. Sin embargo, cuando Jesús vuelve a ver a sus discípulos, ellos no estaban orando, sino que estaban durmiendo. Más allá de eso, Jesús les pide que sigan velando, que oren, y se aleja, y cuando vuelve la segunda y a la tercera vez, los vuelve a encontrar durmiendo. Es decir, que el maestro se sentía triste, se sentía en una situación crítica, y pedía que sus discípulos estuvieran acompañándolo en oración. Sin embargo, sus discípulos no pudieron orar y se quedaron dormidos. Esa es la primera actitud. La segunda actitud la vamos a ver en los versículos 30 a 35 y después en el versículo 56, en 2 etapas. La primera, Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cante. Pedro, eufórico, le contesta en el versículo 35. Pedro le dijo: Aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eufóricamente, automáticamente responden los discípulos que jamás lo negarían. Sin embargo, en el versículo 56, horas más tarde, vamos a ver qué sucedió. Cuando Jesús es arrestado, vemos que la Biblia dice que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. En un primer momento habían dicho que jamás lo negarían, que iban a estar con él. Sin embargo, cuando las papas quemaban, en el momento crítico, cuando Jesús es arrestado, ¿sí? Los discípulos lo dejaron solo, lo abandonaron y huyeron. Salieron todos atemorizados. Después vamos a ver que en el capítulo 27, en el libro de Mateo, se relata cómo Jesús es llevado ante Pilato, cómo fue torturado y cómo fue la muerte de Jesús crucificado en la cruz. Durante ese tiempo, los discípulos no pudieron hablar con Jesús, no se pudieron arrepentir de sus actitudes, esas malas actitudes que tuvieron con el Maestro en momentos críticos, cuando él sentía una tristeza de muerte en su alma, y cuando fue arrestado, llevado por la gente del pueblo. Sí, en ese momento los discípulos lo abandonaron. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Todo se terminó en la muerte de Jesús. Los discípulos se hubieran quedado con esa tristeza, con esa amargura que tenían, se hubieran quedado encerrados, como dice la Biblia que estaban. Sin embargo, algo sucedió. Jesús resucitó. Jesús resucitó y él se presentó vivo delante de ellos. Entonces fue cuando sus vidas, la vida de los discípulos, fueron cambiadas radicalmente. Ellos fueron cambiados por la resurrección de Jesús. Sus vidas dejaron de estar tristes, dejaron de estar atemorizados. Y cuando conocieron a Jesús resucitado, su vida cambió radicalmente. ¿Sí? Vamos a ver que luego
ellos comenzaron a predicar abiertamente, sin temor a las consecuencias de su predicación. En Hechos 5, vamos a ver, de los versículos 17 al 42, nos dice la Biblia que los discípulos fueron llevados presos, ¿sí? Fueron llevados presos. Y a ellos no les importaba predicar que Jesús había resucitado, no les importaba esas consecuencias. Vamos, en el versículo 29 al 32 de Hechos 5, dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Jesús murió, cumplió su palabra y resucitó al tercer día. Y sus discípulos, cuando lo conocieron a Jesús resucitado, cambiaron completamente. Actualmente nosotros tenemos comportamientos como tuvieron los discípulos. A veces decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. Otras veces vivimos con temor, tenemos miedo, atemorizados de la situación, de esta situación general que estamos viviendo hoy en día. O a veces simplemente no buscamos a Dios como Él quiere que lo busquemos. Es por este motivo que quiero que recordemos que Jesús murió por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz por amor a nosotros, pero no todo quedó ahí, sino que Jesús resucitó. Él venció la muerte porque Él es vida. Él cambió nuestras vidas para darnos una vida nueva, una vida en abundancia. Y esto no es solo una esperanza, sino que esta vida nueva se hace real cuando tenemos una relación íntima con Jesús cada día, con este Jesús que murió y resucitó. Nuestro Salvador vive, y como dice Mateo 28:20, Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por este motivo, los invito a que vivamos con la certeza de que nuestro Salvador Jesús vive y se hace real en nuestra vida día a día cuando tenemos una relación íntima y continua con Él mediante la oración, mediante la lectura de la Biblia, y podamos dar testimonio a otros de esta vida plena que vivimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a compartir los símbolos de la Cena del Señor. En primer lugar, vamos a compartir el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Oramos. Gracias, Dios, por este día más de vida. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad de tener la cena y compartirla cada uno en su hogar, cada uno con su familia. Padre amado, gracias porque vos tenías preparado este momento especial para nuestras vidas, Padre amado. Gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por amor a nosotros. Gracias porque Él entregó su vida y tomó nuestro lugar, porque ese lugar nos correspondía a nosotros. Gracias, Dios, porque Jesús resucitó, porque Él venció a la muerte para darnos a nosotros una vida nueva, una vida en abundancia, Señor amado. Gracias porque podemos recordar con este pan, Señor, cuánto nos has amado. Gracias, Señor amado. Te damos toda la gloria y toda la honra a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Compartimos el pan. Vamos a compartir el vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Oramos. Gracias, Dios, porque este vino representa tu sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque nosotros cometemos muchos errores, tenemos muchas falencias, Señor. Sin embargo, tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Esa sangre que fue derramada
La sangre de un inocente fue derramada para cubrir nuestros pecados. Te damos gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre amado, porque si no fuera porque tu Hijo nos ha amado, porque vos nos amaste, Señor, y derramaste esa sangre en la cruz, Señor, nosotros seguiríamos perdidos, Señor. Sin embargo, tu amor es tan grande, Señor. Tu amor va más allá, Señor, de nuestros errores. Gracias porque hoy podemos entrar a tu presencia, Señor, de una manera santa, Señor, y podemos ser reconocidos hijos tuyos, Padre amado. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Compartimos el vino. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje también de este día. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Iglesia 24. ¿Cómo anda familia? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están pasando esa cuarentena? ¿Cómo estamos pasando esta semana especial? Semana de Pascua y hoy domingo de resurrección. Un domingo muy particular para nosotros. Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó y está vivo para siempre en nuestros corazones y vivo eternamente a la diestra del Padre para interceder por vos, interceder por mí. Damos gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque Él está para interceder por nosotros siempre. Vamos a continuar adelante con el temario que venimos desarrollando todos los domingos y para eso te invito a que tengamos una palabra de oración. Nos vamos a encomendar a Él para que Él nos hable hoy, para que Él nos transforme y para que en ese lugar en el cual estamos, en nuestros hogares, con nuestra familia, podamos hoy recibir la palabra del Señor, que va a ser una palabra que es para todos, una palabra que no se le escapa a nadie y que seguramente el Señor quiere hoy calar profundo en nuestros corazones para que podamos ser mejores hijos y para que podamos ir transformándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos con Dios. Señor, queremos agradecerte porque sos tan misericordioso con nosotros, porque lo fuiste desde siempre, porque pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos tenías en tu corazón y tenías este plan ideado, un plan perfecto que incluía a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que incluía a todos nosotros los que un día te íbamos a conocer. Y Padre Celestial, queremos darte gloria y honra hoy especialmente por recordar este domingo de Pascuas, este domingo de resurrección en el cual venciste a la muerte y por esa gran victoria nos diste vida a nosotros y podemos hoy tener esta vida eterna de la cual disfrutamos, gozamos y queremos arraigarnos más y más y más aún para pensar solamente en cuestiones eternas y que pese a que el mundo se debate en enfermedades, en pandemias, en crisis, nosotros podemos confiar en vos, en que Señor no somos de este mundo, sino que somos de un cielo, Señor, somos de esa vida eterna que vos nos diste por medio de Cristo Jesús. Descansamos en vos, te pedimos que hoy nos hables, te pedimos que hoy nos des la palabra adecuada para nuestros corazones, la palabra que estamos necesitando, para que podamos, Señor, ser transformados conforme a ella y agradarte de esta forma a vos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y hermanos, vamos a seguir adelante con los estudios que venimos viendo domingo tras domingo. Comenzó con una nueva serie el domingo pasado David Taló, hablando de que el Señor quiere escribir una nueva historia en tu vida y en mi vida. Una historia que empezó con un costo muy alto y como nos compartía David, el pago de esa historia. Y el Señor quiere escribir esa historia, pero depende de nosotros que dejemos escribirla. La Biblia nombra bastantes textos en relación a esto. 2 Corintios 5:17 va a decir en la traducción de la NBI: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La Reina Valera va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un texto muy conocido: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo cierto es que
pareciera que cuando lo leemos, que desde el momento que vos y yo creímos en el Señor Jesucristo, hay un antes y un después, que sí, que lo hay, porque pasamos de ser unos muertos espirituales a ser vivos espirituales, pero pareciera que nuestra vida da un cambio radical así, que un día estamos mirando para un lado y de repente empezamos a mirar para el otro y seguimos la vida para ese otro lado, en esa dirección, y parece que todo está perfecto. Sin embargo, la Biblia indica que todo esto es un proceso. Vos y yo tenemos que entender de que el dejar esa historia atrás para que el Señor escriba una nueva historia en nuestra vida no es fácil, no es simple, no es un solo acto, no depende solamente de Dios, sino que depende de vos y depende de mí, depende de nuestra actitud frente a la enseñanza bíblica, depende de nuestra actitud frente a los preceptos que el Señor nos manda. La palabra del Señor va a decir en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Todo indica que es un proceso, y Romanos 12:2, en un texto también muy conocido, va a decir que vos y yo no nos tenemos que conformar a este mundo, no tenemos que tomar la forma de este mundo, sino que debemos renovarnos por medio de nuestro entendimiento para comprender la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, voluntad del Señor que tiene un plan para vos y tiene un plan para mí. Vos y yo tenemos que ir en busca de ese plan. ¿De qué forma? Renovándonos, de forma constante, apoyándonos en el Señor, buscándolo a Él, cambiando el entendimiento, cambiando el razonamiento, cambiando por sobre todas las cosas el corazón. Y esto me llevaba a pensar a que el Señor nos da todas las herramientas, depende de vos y de mí tomarlas. Y justamente celebramos la Pascua en estos días y es una institución o una festividad que data de mucho tiempo atrás. La Pascua cristiana, que es la que hacemos nosotros, pero también está la Pascua judía, en la cual el pueblo de Israel recuerda esa gran liberación que el Señor tuvo por medio de su misericordia de la esclavitud de Egipto. Y una historia muy apasionante la del pueblo de Israel, pero una historia que tenía que ver justamente con esto, con tener que dejar historia atrás. Y recordarás seguramente que el pueblo de Israel siempre tendió a mirar para atrás. El pueblo de Israel salió en un acto rápido, salió en un ratito. El Señor los liberó con mano fuerte, con poder. El Señor los liberó en muy pocos minutos. Pero sin embargo, en su corazón ellos siempre estaban atrás. En su corazón siempre miraban lo que habían dejado en Egipto. Y en muchos momentos iban a renegar en contra de Moisés, ese gran líder que el Señor levantó. Y le iban a decir, para esto nos trajiste. Acá estamos pereciendo, no sabemos a dónde vamos, vamos a la deriva. Allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos cebolla, teníamos ajo, teníamos carne, comíamos. Entonces, es la historia del hombre así. La historia del pueblo de Israel, y que por ahí es la tuya y es la mía. De saber que somos transformados, de saber que el Señor tiene un plan preparado para nosotros, pero sin embargo con nuestro corazón, ¿cuántas veces miramos para atrás y no dejamos esa historia? Y de ahí el dicho tan conocido de más bien malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuántas veces escuchaste el dicho este? ¿Y cuántas veces no lo acuñaste en tu vida secular y en tu vida espiritual? Más bien malo conocido que bueno por conocer. Voy por lo seguro, voy por lo conocido y no termino de dejar cosas atrás que el Señor me pide que deje y que van a ser de mucha bendición para mi vida espiritual y que me sirven para avanzar. Sin embargo, las tengo ahí, las tengo por si acaso. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de esto, de que iba avanzando pero mirando por el espejo retrovisor, siempre mirando para atrás. Y siempre renegando y siempre acordándose de un pasado, de una historia que ya tendría que haber abandonado para que Dios pueda escribir una nueva historia en su vida. Y la Biblia está llena de personajes
que tuvieron que dejar cosas atrás. Y uno de ellos es Eliseo, que es la que te quiero compartir en algunos versículos hoy. Tan solo 3 versículos de 1 Reyes 19, del 19 al 21, van a hablar de la vida de alguien que tuvo que dejar todo atrás para poder avanzar. Y no porque tuviera certeza, no porque tuviera asegurado algo, sino porque solamente le puso la fe en lo no conocido, puso la fe en Dios. Qué palabra más cortita y qué palabra de alguna manera más tajante en el día de hoy, porque es fácil tener fe, y esto yo lo traigo al presente, es fácil tener fe cuando no hay pandemias. Es fácil tener fe cuando no hay enfermedades, es fácil tener fe cuando no hay crisis. Sin embargo, el Señor nos pide que hoy y siempre tengamos fe. ¿Cómo está tu fe? A lo mejor vos decís, yo no tengo nada que cambiar, porque nací en cuna cristiana, porque no tengo hábitos pecaminosos, porque no violé a nadie, porque no maté a nadie, porque no soy un mentiroso. ¿Y tu fe? El Señor te pregunta hoy, ¿cómo está tu fe? A lo mejor ha flaqueado en estos días. A lo mejor toda esta crisis y toda esta enfermedad y toda esta locura general y social que se vive, toda esta psicosis, ha hecho que entres en estado de desesperación y que en algún momento digan, ¿qué va a terminar esto, Dios? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de la vida de mi familia? ¿Qué va a pasar el mes que viene? Y el Señor te dice, tenés que tener fe. Primeramente porque vos y yo sabemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió en su palabra. Y por fe lo tenemos que creer. Y porque además de eso vos y yo sabemos que no somos de este mundo, sino que vamos rumbo a una patria celestial. Somos de allá. Todo lo que ocurra acá ahí nos afectará temporalmente. Nos afectará a este cuerpo que algún día se va a destruir. Afectará todos los años, los pocos años que vamos a estar en este mundo, pero no va a afectar la vida eterna. Acordate que Eclesiastés dice que la vida es efímera, la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y que después se va. De ahí que vos y yo tenemos que estar ocupados en las cosas espirituales. De ahí que vos y yo tenemos que estar constantemente atentos a la voz de Dios para obedecer lo eterno y para que lo pasajero no pueda nublarnos la vista y hacer que perdamos de vista lo que el Señor quiere realmente mostrarnos y los colores que Él quiere que veamos de esta vida. Vos sabés que se dice que los animales no ven con la misma nitidez los colores que vemos nosotros, sino que ven una suerte de matices grises y no los colores totalmente nítidos. Y muchas veces vos y yo, con el perdón del ejemplo, nos manejamos en esta vida de esa forma, no viendo los colores de la vida, no viendo los colores que el Señor nos quiere mostrar, no viendo los colores eternos, sino viendo lo pasajero, viendo lo nítido y lo gris. Pero eso porque el Señor nos dice que tenemos que tener fe y muchas veces flaqueamos en ese aspecto. Y vamos a ver que en la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que tuvieron fe y que dejaron cosas atrás, mirando lo que venía delante solo por fe. Capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 19 va a apuntar la historia de Eliseo, y una historia muy particular. La nombra en tan solo 3 versículos, por lo menos esta parte, y muchos detalles para ver. Primeramente, un Elías que pasa, un Elías que viene de huir de una mujer, un Elías que viene de una crisis realmente personal, una crisis en la cual hasta deseó la muerte, porque en un momento dice, no soy yo mejor que mis padres, y él quiere que Dios le quite la vida. Sin embargo, va de camino, pasa por un pueblo y lo ve a Eliseo que está arando con sus bueyes y le tira el manto. En un acto muy raro, le tira el manto. Eliseo, en un acto más loco todavía, recoge el manto, decodifica el mensaje y realiza actitudes de fe plena. Dice la palabra
que le dice, bueno, déjame tan solo que yo me despida de mis padres, que vaya y que le dé un beso y vuelvo con vos. Y Elías le dijo, bueno, sí, hacelo y pensá en lo que te dije. Eliseo va y dice que al volver mata un par de bueyes y los quema con el arado. El arado que él tiene lo hace leña, lo hace fuego y es lo que él utiliza para poder asar la carne que había hecho. Y con esa carne alimenta al pueblo. Eliseo dejó todo lo que él tenía. Primero, dejó a su familia. Segundo, dejó la actividad que él tenía. Los bueyes, los mató, los hizo comida. Y mató el instrumental que él utilizaba. Dice que quemó el arado con el cual él trabajaba. El tipo se despojó de todo. De la misma forma que el Señor nos pide a nosotros que despojemos de esa historia que tenemos para que Él escriba una nueva. Eliseo se despojó de todo, y no porque tenía certezas de lo que venía, porque incluso no sabía cuándo iba a ser profeta, no sabía dónde iba a ser profeta, no sabía cuántas personas lo iban a escuchar, no sabía nada. Es más, actos seguidos, si seguimos leyendo la historia, nos va a decir la palabra que Eliseo iba a ser ayudante de Elías, le servía como ayudante. Sin embargo, el tipo ya no tenía nada más para poder dedicarse a su antigua actividad, que era la de trabajar con animales y trabajar con la tierra. Él dejó todo. Y al igual que Eliseo, el Señor nos pide que nosotros también dejemos nuestro pasado. El Señor nos pide que nosotros también quememos esa historia que tenemos. Así como Eliseo quemó el arado que él tenía, que era su herramienta de trabajo. El Señor nos pide que nosotros quememos hábitos. El Señor nos pide que nosotros quememos miedos. El Señor nos pide que nosotros quememos nuestro orgullo. Orgullo que se manifiesta de muchas formas. Tantas veces se manifiesta en decir, yo voy a poder hacer esto, a mí nadie me va a vencer. Insistir en cosas que tendríamos que haber dejado ya, en actitudes que tendríamos que haber dejado ya y que a veces tanto daño nos traen no solamente a nosotros, sino a los que están alrededor nuestro. Por nuestra tosudez que hacen a nuestra vieja vida o que hacen directamente a manifestaciones que no son fruto del Espíritu, ¿cuántas veces sufren las personas que están al lado nuestro? Actitudes que tienen que ver con orgullo, actitudes que tienen que ver con no ser conciliador. ¿Cuánto daño nos puede producir a veces matrimonialmente no querer ceder? Pero no querer ceder con argumentos, no querer ceder porque no quiero, no querer ceder porque mi orgullo me gana, porque quiero que mi posición se respete y porque no estoy dispuesto a conciliar nada. Y son actitudes que pertenecen a nuestra vieja vida y que el Señor nos pide que las dejemos atrás. El Señor nos pide que avancemos y nos pide que avancemos demostrando lo que dice justamente Gálatas 5, 22 y 23 cuando va a hablar del fruto del Espíritu, que va a decir, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya lo tenemos, porque si somos hijos de Él tenemos el Espíritu en nosotros, pero vos y yo tenemos que tomar las decisiones y la determinación de avanzar en nuestra vida demostrando esos frutos del Espíritu, demostrando amor, demostrando gozo, demostrando paz, demostrando paciencia, demostrando benignidad, demostrando fe, demostrando bondad. Pero ¿cómo luchamos contra esas cosas? ¿Cómo luchamos para poder mostrarlas a los demás y que sea una realidad? Y en este tiempo que nos toca estar en el medio de la familia, más tiempo de lo habitual, es donde lo tenemos que mostrar. En este tiempo en el cual nuestros hijos nos ven constantemente, donde nuestra esposa ve cada una de nuestras actitudes, es donde vos y yo tenemos que más que nunca dejar nuestra historia atrás, quemar nuestro pasado y tenemos que avanzar y dejar que el Señor escriba una nueva historia por medio de su Espíritu. Y en la Biblia hay un montón de historias de personas que lo hicieron.
Si leemos varios personajes vamos a encontrar una misma secuencia. Tuvieron que dejar cosas atrás. No solamente Elías. ¿Te acordás de la historia de Josué? Josué tuvo que decidir entre quedarse llorando por la muerte de un líder, Moisés, y un pueblo hostil, un pueblo que realmente hacía renegar, un pueblo de dura cerviz, como va a decir la palabra. Tuvo que elegir entre eso o avanzar y obedecerle a Dios. Y el Señor le iba a decir que se esfuerce y que sea valiente. Y en un momento le iba a decir que cruce el Jordán y que todo lo que toque la planta de sus pies se lo iba a dar. Y tenía que avanzar en contra de un pueblo de gigantes. Pero tenía que decidir si quedarse con la vieja historia de llorar a Moisés o avanzar una nueva historia por fe y conquistar pueblos por fe. ¿Y qué decir de Ruth? ¿Qué decir de Ruth? Una mujer que tuvo que decidir entre quedarse llorando la muerte de su marido, una suegra amargada, o avanzar a lo que el Señor le decía cuando le iba a decir: cíñete los lomos, andá a recoger espigas, porque hoy voy a redimirte a vos, voy a redimir a tu familia y de tu descendencia van a nacer reyes. Y tuvo que decidir en medio de un pueblo realmente hostil, un pueblo que era discriminador con los extranjeros, como el pueblo judío. Tuvo que decidir si avanzar o quedarse llorando esa vieja historia. Vos y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra historia? El Señor ya pagó el precio, el Señor ya nos rescató, ahora nos pide que avancemos, ahora nos pide que renunciemos. Como decía hace un rato, a viejos hábitos tal vez, pero tal vez no son hábitos, tal vez son cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de pensar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha pedido que renunciemos a nuestra forma de pensar? Forma que afecta porque es inevitable que nuestra forma de pensar no la exterioricemos. Y muchas veces con nuestro hablar, con transmitir la forma de cómo pensamos, herimos sensibilidades y no nos importa. Y nos escudamos en una frase muy común: yo soy frontal, yo digo lo que siento, yo siempre voy de frente, yo no me callo, yo no soy falso. ¿O no que has escuchado esas frases? ¿O no que muchas veces la decís esas frases? Y no son nada más y nada menos que frases que, más allá de ser una verdad personal, muchas veces son hirientes y muchas veces lo único que hacen es demostrar nuestra vieja naturaleza, es demostrar nuestro orgullo, es demostrar que no hemos dejado nuestra historia atrás, es demostrar que no estamos demostrando justamente el fruto del Espíritu. No estamos demostrando amor, porque muchas veces decimos las cosas como vienen. Y a los hermanos hay que tratarlo entre algodones. A nuestros familiares hay que tratarlo entre algodones. A nuestros hijos, por más que cueste y por más que a veces te dan ganas de agarrarlo del cogote por lo mal que se portan, hay que tratarlo entre algodones. Porque la palabra dice que vos y yo tenemos que tratarnos con amor. Porque la palabra, cuando va a hablar del amor, va a decir: si todo lo que haces y todo lo que decís no es con amor, es como címbalo que retiñe, es como un ruido molesto al oído, y ya todo lo que decís no tiene sentido. De ahí que vos y yo, viste que tenemos cosas para cambiar, viste que tal vez no tenemos hábitos que por ahí son considerados graves. Y vos dirás: no, yo no veo pornografía, yo no miro mal a la gente, yo no trato mal a la gente. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo te conducís cuando hablas? ¿De qué forma lo haces? ¿De qué forma lo hago? ¿De qué forma exteriorizo mis pensamientos? El Señor me pide que hoy deje todo atrás, pero que sea radical en esto. Así como veíamos que Eliseo fue capaz de quemar su arado, de quemar sus bueyes y de dejar todo atrás, el Señor también nos pide que quememos cosas. De ahí el término acuñado de quemar las naves. Vos sabés que
este término se le atribuye a un gran conquistador macedonio, Alejandro Magno, que conquistó medio mundo conocido de aquella época. Y en una oportunidad Alejandro Magno, cuando con su pequeño ejército fue a querer conquistar a la tierra de los persas, al llegar se dieron cuenta de que su ejército era minúsculo al lado del ejército de los persas. Es por eso que Alejandro Magno tuvo que pararse delante de sus soldados y decirles que si ellos querían volver a casa y ver a su familia, lo tenían que hacer en las naves de los enemigos. Es por eso que en ese momento ordenó que se quemen los barcos, para que no tuvieran una opción para volver atrás. Entonces vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que quemar barcos. Tenemos que quemar opciones de volver atrás, que tal vez serán hábitos, tal vez son pensamientos, tal vez son ideas, tal vez son principios, en un mundo y en una sociedad donde luchamos tanto con los principios y que a veces se confunden, y a veces estamos parados en un lugar donde no sabemos dónde estamos, donde no sabemos qué es lo moral y qué es lo que no lo es, donde la sociedad ha confundido todo y muchas veces pensamos o tendemos a volver atrás en los principios y en no arraigarnos en los principios bíblicos que hemos aprendido y a dudar de ellos. El Señor nos dice que seamos radicales y que así como Eliseo, quememos nuestro arado, quememos nuestro pasado y que de esta forma avancemos. Y esto es un proceso, no es fácil. Filipenses 1:6, en la traducción del lenguaje actual, va a decir: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. El Señor quiere que vos y yo seamos perfectos. El Señor quiere que vos y yo seamos completos. Obviamente lo vamos a hacer en la medida de que obedezcamos sus instrucciones, en la medida de que espiritualmente crezcamos, en la medida de que dejemos cosas atrás de nuestro pasado, de nuestra vieja vida, o que dejemos cosas atrás que tienen que ver con la vida de un no cristiano, y lo vamos a hacer de forma perfecta cuando Él venga en gloria. Venida que estamos esperando, pero mientras estamos acá tenemos que trabajar para ser mejores. Yo te invito a que oremos y que ahí en el medio de tu familia donde estás ahora puedas pensar en los versículos que consideramos, puedas pensar con tu familia en todo lo que hemos hablado, pero principalmente no te vayas a dormir sin pensar en esa historia que tenés que dejar atrás, sin pensar en esos hábitos que tenés que quemar, sin pensar en esos pensamientos que tenés que quemar, sin pensar en esa falta de fe que muchas veces te inunda y que el Señor hoy te pide que tenés que quemar, sin pensar en que solamente de esta forma vas a poder llevar gloria y honra al Señor. Oremos a Dios. Señor, queremos agradecerte porque hoy nos invitás como cada día a dejar nuestro pasado atrás. Nos invitás como cada día a renovarnos por medio de tu Santo Espíritu en nuestro entendimiento para que podamos ir viéndote de gloria en gloria manifestado en nuestra vida con poder. Y Señor, queremos realmente ser transformados completamente, ser transformados en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y que de esta manera podamos honrarte como vos lo querés. Podamos honrarte, Señor, y podamos ser testimonios vivos, Señor, de tu Evangelio. Que podamos contagiar a los demás. Que podamos, Señor, ser de bendición y que podamos ser luz en medio de estas tinieblas, en medio de la psicosis social, en medio de la desesperación y en medio de todo lo que se vive hoy. Señor, vos querés manifestarte con poder y querés manifestarte por medio de nosotros. Y eso es lo que queremos entender, Señor. Queremos realmente cambiar, porque queremos que vos nos utilices como instrumento para llevar el Evangelio y para que los demás vean que hay vida eterna y que todo lo que pueda pasar en este mundo es pasajero, que en lo que hay que pensar es en el después. Señor, bendecinos, bendecí a la Iglesia 24, bendecí cada familia que hoy escuchó de tu palabra. Señor, queremos ser fortalecidos en vos en este tiempo. Señor, afirma nuestra fe.
aumentar nuestra fe. Señor, queremos realmente de esta manera estar cimentados en vos. Bendecí a nuestra iglesia. Bendecí a todos los hermanos, Señor, de todas las congregaciones que en este momento están escuchando de tu palabra y están adorándote. En el nombre del Señor Jesucristo,